Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el tema de este trabajo práctico que va a tratar de las vocales nasales y por el otro lado finales mudos en las palabras en el francés. Comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a tratar es el tema de las vocales nasales. Acá podemos ver algunas características, algunos puntos notables para, como para introducirnos en el tema. Lo primero que tenemos que saber es que bueno, es una de las características más notables del francés. Las vocales nasales son un componente que nos permite identificar al escuchar a alguien que está hablando en francés. No tiene par, digamos, este fenómeno de las vocales nasales. Por lo menos en las lenguas occidentales derivadas del latín o del germánico no hay vocales nasales como las hay en el francés. Otro punto a tener en cuenta es que existen tres vocales nasales principales. Tres son las que vamos a aprender nosotros. En términos más amplios son cuatro. En realidad originalmente serían cuatro las vocales nasales, pero en la actualidad hay dos vocales nasales que se han fusionado, que, que en la práctica es la misma, esas dos vocales nasales son la misma, y de hecho en gran parte de Francia, en París y en lo que es el francés estándar, no se las, no se las eh, discrimina, digamos, o sea, se, solo se reconocen tres vocales nasales. Para nosotros esta pequeña diferencia que puede haber entre esas dos vocales nasales mucho no nos va a cambiar nuestro abordaje, ya que como vemos en este tercer punto, nosotros vamos a adaptar las vocales nasales al canto lírico y en esa adaptación volvemos a transformar el sonido, y la verdad que si había alguna diferencia entre esas dos vocales nasales, en esta adaptación final ya no va a haber ningún rastro de esa diferencia. Resumiendo, podemos decir que son tres vocales nasales. Bueno, y aquí las tenemos. Voilà. Estas son las tres vocales nasales. Nosotros estamos viendo en este momento dos columnas. La primera dice vocal oral y vocal nasal. Vamos a tratar de entender estos símbolos. Como ustedes ya saben, por el trabajo que estuvimos viendo durante todo el mes pasado, las, los fonemas son símbolos que remiten a sonidos y se diferencian de los grafemas, que es la escritura del lenguaje. Bien, nosotros identificamos a los fonemas encerrándolos entre corchetes. Como ustedes pueden ver, acá tenemos 6 símbolos en total, los cuales están encerrados entre corchetes, lo que significa que son fonemas. ¿Pero qué fonemas son? Bien, de, en la columna izquierda nosotros tenemos los fonemas de las vocales orales. Orales es un sinónimo eh, de un sonido que sale por la boca. Puede llegar a ser un poco redundante, ¿no? Hablando de vocales. Pero sí nos sirve como para poder diferenciar o contraponerlo a las vocales nasales. Bien, la primera vocal oral es la A, que utiliza este símbolo especial de A, esta A redondita, sin la colita que nosotros a veces podemos ver. Por ejemplo, en la palabra las del título tenemos un tipo de A y esta es otra. Este es otro símbolo de A. Este símbolo eh, se remite a una A particular, que ahora vamos a ver cuál es, y que se llama, lo podemos nombrar como A oscura.
o una A un poco cerrada. Ya nos vamos a entrar. Siempre en la columna izquierda después tenemos una E que nuevamente tiene cierta forma especial, este símbolo de E, y nuevamente estamos hablando de una E eh, con cierta particularidad que por ahora nosotros solamente nos vamos a detener o a saber, a conocer acerca de esta E, que es una E abierta. Nosotros vamos a ver más adelante los tipos de E, pero sepamos desde ya que esta es una E abierta que parece un 3 al revés. Y por último, una O que aunque parezca toda inocente, es una O especial también, el símbolo este. Es lo que se llama O cerrada, que creo que nosotros lo llegamos a ver en el trabajo anterior, que es una O que no podríamos pensar que es la O que hacemos todos los días. Después lo vamos a ver con más detalle. Bien, si nosotros vemos en la columna derecha, los símbolos son idénticos, salvo por ese simbolito que nosotros tenemos en la ñ, pero que en este caso está arriba de todas estas vocales, ¿no? Estos símbolos fonéticos de vocales. Bien, el símbolo de ese sombrerito de la ñ, cuando estamos trabajando con fonemas, con símbolos fonéticos, ese símbolo significa que es nasal, que el sonido es nasal. Entonces, si del lado oral tenemos una A, del lado nasal vamos a tener una A nasal. Si del lado oral tenemos la E, del lado nasal vamos a tener la E nasal, y así también con la O. Bien, pero ¿cómo se hacen las nasales? Esa es la pregunta que nos puede surgir en este momento. Ahora seguimos. Bien, posición del paladar en las vocales. La vocal nasal es en la producción idéntica a su contraparte oral, con la salvedad de la posición del paladar y del velo del paladar, la parte más posterior del paladar. Nosotros tenemos acá unos gráficos eh, que mediante una flecha señaliza la circulación del aire en el momento de la fonación. Acá lamentablemente está muy chiquito, pero si ustedes se fijan en los pequeños simbolitos que tenemos abajo a la izquierda de cada ilustración, nos encontramos de nuevo con la E y con la E nasal, luego con la A, después con la A nasal, la O y la O nasal. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que en la vocal nasal el aire sale también por las fosas nasales, o sea, el velo que cierra el paso en la fonación habitual, o en nuestra fonación, la única fonación que tenemos en realidad en el idioma castellano, en las vocales nasales del francés va a abrirse. O sea que es un cierto mecanismo que va a resultar completamente nuevo para alguien que no habla francés. Este no es un tema menor. Lo que nosotros vamos a ver más adelante es que este mismo mecanismo para el canto lírico está totalmente desaconsejado, por lo que nosotros vamos a tener que hacer una transformación. Pero, ¿cómo serían las vocales nasales por fuera del canto lírico? O sea, ¿cómo son las nasales en la lengua del francés oral? Bien, el sonido que nosotros tenemos que hacer es nasalizarlo casi como diríamos de una manera intuitiva. Si nosotros tenemos una E, la E nasal es E, E. La diferencia en la ejecución, en la articulación, solamente fue bajar el velo de la E a la E, de la A a la A. Fijémonos que yo no estoy haciendo una A cualquiera, no es una A como la que digo en casa, sino que es una A, A. Ahora vamos a ver
de qué se trata. Y por último, la tercera vocal nasal, en vez de hacer una O, hago una U. Repito, la lengua se queda en la misma posición, la articulación no cambia, sino solo en esa apertura del paladar. Bueno, y ahora sí, ¿cuáles son los sonidos que no vamos a tener que aprender? ¿Cuáles son los sonidos del canto lírico en francés cuando hablamos de vocales nasales? Ahora volvemos a tener un pequeño cuadro muy parecido al cuadro que vimos algunas filminas atrás, solo que ahora con una columna más, que es la columna de vocal lírica. Nuevamente, tenemos la A cerrada, la E abierta y la O cerrada en la columna de vocal oral. Eh, Cuando se nasaliza estas vocales por los requerimientos del idioma, cierto contexto va a requerir que la vocal se vocalice, que se nasalice, eso lo vamos a ver en un momento. Esa A se va a transformar en una O, que es una A nasal, se pronuncia O, pero para suerte para nosotros, nosotros vamos a quedarnos con la vocal de A cerrada, ¿sí? Lo que va a ser importante es que nosotros sepamos diferenciar la A cerrada de la A abierta. Eh, Eso ahora lo vamos a ver. Pero, como vemos, el fonema que vamos a usar en el canto lírico no tiene el sombrerito que indica la salida. Por lo que vimos anteriormente, en el canto lírico no tenemos que bajar el velo porque el sonido nasal está totalmente desrecomendado. Bien, seguimos con la E de la E abierta, que se nasaliza en una E, pero en el canto lírico no vamos a hacer la E nasal, sino que vamos a hacer este fonema que en realidad en el francés no existe en tanto francés oral, pero que para el trabajo que nosotros tenemos que hacer nos va a venir muy bien, que es el de la A con sonrisa, podríamos decir. Nosotros vamos a tratar de evitar ese, ese gesto de sonrisa, pero sí con una A cercana a la E. Es la A. Es una A que ahora vamos a ver cómo se articula, cómo es que se produce, pero sí nos sirve la idea de que es una A cercana a la E. Es una A que tiene un brillo mucho mayor que la A cerrada, mayor incluso que la A abierta. Es una A que se está acercando al sonido de la E, que es un poquito más estridente que el de la A. Y bueno, por último, nuevamente el trabajo se ha simplificado un montón, ya que de la O cerrada, la vocal nasal es una una O cerrada nasal, pero en el canto lírico nosotros no nos vamos a quedar con la O nasal, sino que vamos a volver a la O cerrada. El sonido es O. Bien, veamos una por una cómo vamos a hacer a estas vocales. Bien, empecemos con la A cerrada. Como vimos, el símbolo fonético es la A redondita con totalmente circular, ¿sí? Podríamos describirla así. Nuevamente vamos a hacer uso de estas ilustraciones que ya ustedes conocen del trabajo anterior y que nos son muy útiles. Bien, nosotros sabemos cómo hacer la A, ¿no? La A de toda la vida. Y, como vemos acá, la posición de la lengua va a ser la misma. Solo va a cambiar
La forma de labios. La articulación se hace como con esta suma que tenemos acá. Lengua de A más labios de O igual a A cerrada. Entonces tenemos A más labios de O, resultado A. A es nuestra A cerrada. No es lo mismo decir A como en casa que A como en casa. Esto lo tiene que practicar. Continuamos. Vamos a ver a la siguiente vocal. Como habíamos visto dos filminas atrás, este va a ser el sustituto de la E nasal. Nuevamente mantenemos una lengua de A, pero en este caso los labios van a ser de E. Entonces nosotros vamos a hacer una A, por falta de nombre vamos a decirle como una A cercana a la E. Y es la E. No es lo mismo decir nuevamente, con el perdón en el ejemplo, pero bueno, creo que es rápido y bastante efectivo. Casa, que casa, 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 y para diferenciar la más oscura, cosa, cosa, casa, casa. Podemos acentuar sobre todo el color de la E, mientras que no se transforma en una E de quese, que no se transforma en quese, pero sí que se acerca, sí que esté como en un punto intermedio, en E y A, E, quese. Eso quizás sea un sonido más cercano a nuestra exigencia de E nasal. Y la tercer vocal nasal adaptada para el canto lírico puede llegar a ser la más fácil, que es la O cerrada. En este caso la lengua va a ser de O, pero los labios de U. El resultado es una O cerrada. Repito, lengua de O, labios de U, resultado O, O. Em, Siguiendo con los malos ejemplos, pero efectivos, si yo digo coso, no es lo mismo que decir coso, coso, coso. Em, Como podemos ver, estas vocales no son las que nosotros ya conocemos, sino que tienen diferencias sutiles, bastante sutiles, sobre todo en la E. Esto va a requerir entrenamiento, como les mencioné un par de filminas atrás, y práctica. No sale con solo pensarlo y no es solo un esfuerzo del pensamiento todo lo necesario para, para poder producir el sonido, sino que eh, es necesario ejercitarlos, volver a hacerlos y tenerlos presentes, o sea, para poder asimilarlos y que sean parte de nuestro vocabulario, de nuestro repertorio de sonidos, es necesario hacerlo muchas veces. Bien, ahora que ya vimos cómo hacemos las vocales nasales con su adaptación para el canto lírico, nos preguntamos cuáles son las condiciones para la nasalización, es decir, en qué momento tenemos que hacerlas, cuáles son los requisitos o qué combinación de letras se tiene que dar para que nosotros digamos acá hay que hacer una vocal nasal. Nosotros vemos en la filmina que dice que la nasalización se da cuando en una misma sílaba, esto es muy importante, se combina una vocal más una consonante nasal. Es importante resaltar que es en ese orden, vocal más consonante nasal. Las vocales son las que vemos un poco más abajo, A, E, I, O, U. Estamos hablando claramente de grafemas, ¿no?
por eso no están entre corchetes y por eso son 5 las vocales. Son 5 símbolos. Si estuviéramos hablando de fonemas, bueno, ya estamos viendo que en francés no son solo 5. Pero nosotros estamos ahora aprendiendo, viendo cuándo es que tenemos que hacer las vocales nasales a partir de la escritura. Entonces, retomando, son nuestras 5 vocales más una consonante nasal. Las consonantes nasales del francés son la M y la N. En el español también tenemos la ñ, un sonido que existe en el francés. Pero no existe la ñ como grafema, no es una letra propia del idioma francés. Bien, si nosotros vemos esta especie de cuentita que tenemos ilustrada, es una cualquiera de las vocales más alguna de estas dos consonantes nasales igual a alguno de los 3 sonidos de vocales nasales. Y una aclaración muy importante es que de la combinación de 2 grafemas solo resulta un fonema. Es decir, que la vocal nasal es una fusión de los 2 sonidos, del sonido de la vocal más del sonido de la consonante nasal. Casi como un juego de palabras, vocal más consonante nasal igual vocal nasal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener muy en consideración a posteriori cuando hablemos de la transformación de este sonido para el canto lírico? Que la M y la N como consonantes puras no se van a pronunciar porque el proceso de nasalización supone una fusión y la pérdida de estos sonidos como sonidos individuales, como fonemas separados. Entonces, si en la nasalización de 2 sonidos se obtiene uno, en la posterior transformación en el canto lírico no volvemos a tener 2 sonidos, sino que se transforma ese sonido resultante. Ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina de manera más ilustrada. Bien, entonces, ¿cuándo suenan las vocales nasales? Bien, tenemos una vez más uno de nuestros cuadros con los cuales nos estamos amigando ya desde el trabajo práctico número 1. Bien, ustedes ya los conocen, estos tipos de cuadros. En la columna del medio tenemos claramente fonemas, arriba dice se pronuncia, y nosotros podemos ver que los símbolos están entre corchetes, es decir, que son fonemas sin lugar a dudas. En la columna de la izquierda se escribe, tenemos pares o a veces tríadas de grafemas, y como podemos ver, las combinaciones son una o más vocales más una consonante nasal. Por otro lado, en la columna de la derecha tenemos ejemplos que ahora vamos a ir viendo. Bien, la primera fila dice AN, EN, AM, I, EM se va a pronunciar como A nasal, y tenemos los siguientes ejemplos: chant, en fait, chant y tant. Lo pronuncié, digamos, como si fuera francés oral, francés estándar, de hecho, pero vamos a ver cómo se pronuncia adaptado para el canto lírico. En el mismo orden sería chant, en fait, chant y tant. El sonido es prácticamente, no es el mismo, claramente, porque no hay nasalidad, pero en sí, como nosotros estuvimos viendo recién, la vocal es la misma, solo que no hay sonido nasal. Tenemos una A cerrada, y por eso yo les dejé en la columna del medio 2 símbolos dando cuenta de esta doble posibilidad. Cuando
estamos hablando del francés oral, el francés hablado. Tenemos el primer símbolo, que es el que tiene ese sombrerito de la ñ, son vocales nasales. Y a la derecha dejé siempre el fonema que vamos a utilizar en el canto lírico. Me gustaría que también miremos una cosa, como combinando algunos de los saberes que ya tenemos. En los ejemplos, acá siempre en la misma fila, el primer ejemplo era je, el tercero, quiero que lo veamos, es je. La pronunciación es exactamente igual. Esa T de je y esa P de je final son mudas, nosotros ya lo hemos visto. Y lo que parecería que varía, porque uno tiene AM y el otro AN, no varía en realidad, porque, y esto lo vamos a tener siempre presente, tanto la M como la N tienen la misma función en la nasalización. O sea, al nasalizarse la vocal, la consonante se perdió. Entonces es lo mismo una AN como una AM. Como también es lo mismo que una EN y una EM. Es decir, que estas cuatro posibilidades se van a pronunciar de la misma manera. La segunda fila es un conjunto un poquito más largo, que corresponde a la E abierta nasal o a nuestra A cercana a la E en la adaptación al canto lírico. Y se da una cierta particularidad, que es que como un agregado, digamos, a la regla de cuáles son las condiciones para la nasalización, es que AI, AIN, AIM y EIN, esa triple combinación de grafemas da como resultado un solo sonido nasal. Podríamos hacer un paralelismo a cuando vimos los trígrafos. Si decimos que la mayoría de las combinaciones de vocales nasales corresponden a dígrafos, o sea, de una combinación de una vocal más una consonante nasal, son dos grafemas. Da como resultado un sonido nuevo. Acá es una combinación de tres grafemas en total, dos vocales más una consonante nasal, y una vez más el sonido es solo uno. Los ejemplos son vin, timbre, la, symphonie, pain, fin, plein, un y parfum. Nuevamente vamos a ver cómo sonaría estos mismos ejemplos, pero con la adaptación al canto lírico. Vamos a hacer una A cercana a la E, que puede ser va, timbre, la, symphonie, pain, fin, plein, un y parfum. Si ustedes prestan atención, también adapté la R, y es un tema que nosotros estuvimos trabajando en los encuentros y que lo vamos a ver más adelante en estos trabajos prácticos. Las adaptaciones para el canto lírico no son solo de las vocales nasales, sino que la R también se pierde esa guturalidad. Pero bueno, como les digo, es temas para otro trabajo. Ahora estamos abocados a las vocales nasales. Continuamos con la última fila. Es un grupito mucho más reducido, son solo dos posibilidades. Y es el de la O cerrada nasal. Las combinaciones de grafemas que van a representarse o que van a ser pronunciadas como el sonido de O nasal o cerrada es ON y OM. Los ejemplos son bon, tombé, y la pronunciación o en la adaptación para el canto lírico es bo y tombé. Fíjense muy bien que digo tombé. Esa M no vuelve a aparecer como en todos los casos que adaptamos para el canto lírico. Nosotros no deshacemos este mecanismo mecanismo que subyace a la nasalización, porque es un mecanismo que tiene
O sea, es el resultado de un proceso histórico del lenguaje. Nosotros solo adaptamos el sonido final de, de la O nasal en este caso. Solo la adaptamos para el canto lírico, le sacamos la nasalización, pero no desandamos los pasos y volvemos a recuperar el sonido de la M en este caso. No, no. Nosotros nos quedamos solo con un sonido ya procesado por la nasalización, pero adaptado para el canto lírico. Bien, en esta filmina que no tiene título, solo quise ejemplificar algo que ya les vengo mencionando en estas últimas diapositivas, que es que la consonante no suena como pura, como sonido independiente en la nasalización, ya que, como ya les he mencionado, se fusiona vocal nasal y vocal oral, perdón, y consonante nasal. Vocal oral más consonante nasal dan como resultado un solo sonido, que es el de la vocal nasal. Bien. Eh, utilicé estos ejemplos cortitos porque, bueno, son dos palabras, un y a, que nos permiten ilustrar de manera muy clara, sin lugar a dudas, que de dos letras hay un sonido, que es una de las características de los dígrafos, como nosotros vimos en el trabajo práctico anterior. También, como vimos en el cuadro, se da a veces existe la posibilidad de que se den trígrafos, o sea, teniendo dos vocales más la consonante nasal, un total de tres grafemas, y como siempre con las vocales nasales, el sonido es solo una vocal nasal. Existen casos en los que la nasalización no va a estar permitida, o sea, va a estar prohibida, dándose que tengamos una vocal más una consonante nasal. Como vemos acá, en ocasiones se cumplen las condiciones de la nasalización, pero la misma es cancelada por otros factores. No son pocos estos casos, de hecho, es algo que constantemente nos va a aparecer en las palabras del francés, así que es importante tener en cuenta lo que vamos a ver en esta sección. La nasalización está indicada cuando tenemos vocal más consonante nasal, es algo que ya sabemos, pero se cancela en dos casos. Bien, cuando luego de la consonante nasal hay otra consonante nasal o una H. Es decir, que si tenemos vocal más consonante nasal más otra consonante nasal, se cancela la nasalización. O cuando tenemos vocal más consonante nasal más H, también se cancela. Y el segundo puntito dice cuando la vocal y la consonante nasal no están en la misma sílaba, y esto es muy importante porque se va a dar muchísimas veces que vocal y consonante nasal no estén en la misma sílaba. Ahora lo vamos a ver. Doble consonante nasal o consonante más H. Bien. Se da cuando luego de la consonante nasal hay otra consonante nasal o una H. Los casos van a ser solo cuatro: NN, MM, MN o NH. Y acá tenemos unos ejemplos. ANU, tenemos una doble N, entonces esa primer AN, que está a principio de palabra, aunque tenemos vocal nasal más consonante nasal, pero que tenemos luego otra consonante nasal. En este caso tenemos dos N. En este caso entonces no hay vocal nasal, no hay nasalización, es no, no hay consonante nasal. Segundo ejemplo, inmemorial, nuevamente tenemos vocal más dos vocales nasales, consonantes nasales, entonces no hay nasalización de la vocal, queda inmemorial. Algo que puede llegar a confundir en esta palabra o en estos casos es que esa doble M, si nosotros estamos acostumbrados a cantar en italiano, vamos a tender a hacerlo un poco larga. No pasa eso en el francés. La palabra es inmemorial, no hay
una M extendida. El siguiente ejemplo es otoño, lo mismo, no. Nos encontramos acá a mitad de palabra una OM, que como vimos podría llegar a ser una O nasal o cerrada nasal. Sin embargo, no es el caso. ¿Por qué? Porque se da nuevamente una condición que la cancela, que es que luego de la M hay una N. Entonces se cancela la nasalización de la OM anterior. Otoño. De hecho, esa M es muda, pero nosotros eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y el último caso es NH. El ejemplo es bonheur, que es una palabra muy conocida, que es felicidad, significa. Y nuevamente, o N tenemos, se podría llegar a nasalizar, según lo que estuvimos viendo filminas atrás, pero no, porque ahora ya sabemos que luego de una vocal más consonante nasal, si encontramos una H, si luego encontramos una H, se cancela la nasalización. Es un grupo pequeño, no hay tantas palabras que tengan doble consonante nasal o una consonante nasal más H, pero hay bastantes. Por ejemplo, poner es una palabra muy aparecida en las obras líricas y casi en cualquier texto. Es una palabra muy común. Así que ya lo tenemos que ir anotando, que en estos casos la nasalización se cancela. Consonante más vocal. Bien, cuando hay otra vocal luego de la consonante nasal, la consonante se desenlaza de la vocal precedente, por lo que la nasalización se cancela. Vocal más consonante nasal más vocal no da como resultado la nasalización. ¿Qué es lo que sucede? La vocal que se encuentra luego de la consonante nasal lo que hace es se enlaza con la consonante previa y lo que produce es que la vocal anterior quede en una sílaba separada, y lo podemos ver muy claramente en los ejemplos. Ven se pronuncia muy diferente de vin. Estoy en la primera fila, ¿no? Ven es el primer ejemplo a la izquierda y vin es el segundo. Es el primer ejemplo, digo, de la segunda columna. Las palabras son casi idénticas, solo que en el primer caso tenemos una E al final. ¿Qué es lo que pasa? Si tomamos como referencia a vin, o sea, a la primera palabra de la segunda columna, ahí tenemos una V y una nasal, ¿no? Una consonante nasal que es AI más N. Como vimos filmines atrás, esa es una E nasal, entonces la pronunciación es va o va. Va si estamos en canto lírico, vin si estamos en francés oral. Pero agregándole una N al final, la pronunciación se transforma completamente. Ven, ven. ¿Qué es lo que sucede? Es que ahora pasamos de tener una sílaba a tener dos. Y la división de la sílaba es justo en medio de nuestra combinación que resultaba en vocal nasal. Por un lado va a quedar VAI y por otro lado en la siguiente sílaba NE. No se está cumpliendo una de las condiciones esenciales para la nasalización, que es que las vocales más la consonante nasal estén en la misma sílaba. En el siguiente ejemplo lo seguimos viendo. Une en la primera columna, un en la segunda. Nuevamente pasamos a tener una E al final, lo que hace es que sean dos sílabas donde antes había solo una, y justamente la división de la sílaba desenlaza la nasalidad. Y por un lado, ne, segunda sílaba. Antes teníamos un como una vocal nasal, U más N, vocal nasal un, es la E nasal, pero con la E al final queda une. U por un lado, el sonido U, que lo conocimos en el trabajo práctico 1, y por otro lado, N y E, que
nosotros vamos a ver en este trabajo práctico, es una E caduca. Une. Y al final, el último ejemplo, bueno, no son palabras idénticas en este caso, pero siguen sirviéndonos para ejemplificar. Tenir, te por un lado, nir por el otro, dos sílabas diferentes. Esa en que está justo en el medio de la palabra no van a corresponder a la misma sílaba, por lo cual no se van a nasalizar. Por lo tanto, en esta palabra no hay vocales nasales. Sí las hay en enfant, porque en es una sílaba, en, y la segunda sílaba es fin, enfant. O, si lo adaptamos para el canto lírico, fa, fa, enfant, pero hay nasalidad. Tenir no hay nasalidad. Y para finalizar la presentación de las vocales nasales, un cuadrito que va a combinar todas las posibilidades para que podamos hacer un repaso y veamos de manera resumida las condiciones de nasalización y las condiciones de cancelación de la nasalización. El cuadrito necesita explicación, así que vamos a ir de a poquito, sí. Al final de la palabra, ¿qué significa? Es cuando nos encontramos con vocal nasal, vocal oral, perdón, más consonante nasal al final de la palabra, y hacemos nasalización, como bien vemos bajando por esa columna. En la segunda fila dice hay nasalización y abajo están los ejemplos: un, p y boom, un, pain y boom, ahí va. O adaptado para el canto lírico, p y bu. Como vemos, la combinación de grafemas que resulta en una vocal nasal están finalizando la palabra. En el caso de a, es una palabra que solo tiene una vocal más que una consonante nasal, por lo tanto está al final y al principio. Bueno, pero cuando los encontramos con vocal más consonante nasal al final de la palabra, es una vocal nasal. Bien. Combinaciones NN, MM, MN y NH, como vimos. En estos casos no hay nasalización. Y están los ejemplos que ya vimos: anon, bonar. Siguiente ejemplo: vocal, consonante, vocal. Como lo vimos recién, tampoco hay nasalización porque esa segunda vocal lo que hace es desarma la vocal nasal, deja por un lado la primer vocal y la consonante por otro, es decir, cada una está en una sílaba diferente. Los ejemplos los estamos viendo: venir, aclamé. Venir ya lo habíamos visto. Aclamé, tenemos una A y una M, pero si hacemos la separación por sílabas tenemos AC por un lado, CLA por otro y MER por otro. Es decir, que esa A y esa M están en dos sílabas diferentes. Y por último caso, seguida de otra consonante no nasal, es decir, cuando luego de la vocal y consonante nasal hay otra consonante. En este caso sí hay nasalización. Los ejemplos son Jean, tombe, perdón. Y podemos decir que este es un caso muy habitual, que tengamos una consonante después de nuestra M o N de vocal nasal. Puede pasar como en el primer caso, que está casi al final de la palabra, solo se le agrega una consonante, esa P, que en este caso es muda, se pronunciaría Jean, y en el otro, ton es una sílaba, B es otra, y bueno, pero aunque hay dos sílabas, esa O y M están en la misma sílaba. La consonante que sigue produce que esa F final se enlace con ella y que la OM queden por un lado y la B por el otro. Es decir, cuando tenemos una consonante luego de nuestra combinación
de, que produce la vocal nasal, vamos a tener una vocal nasal. Bien, el segundo tema que vamos a trabajar en este trabajo práctico es los finales de palabras mudos. Normalmente tenemos algunos puntos que nos sirven de introducción. Lo primero que tenemos para decir es que es un fenómeno muy común en el francés, es un fenómeno característico del francés, que ustedes ya lo habrán notado. Tenemos palabras que tienen letras que no suenan, sobre todo a final. Más adelante vamos a ver que hay letras que no suenan, que también vamos a encontrar a mitad de palabra, pero eso es tema para más adelante. Bien, existe un grupo grande de consonantes que son mudas a final de palabra. Sí, es muy grande las cantidades consonantes que encontrándose a final de palabras no van a ser pronunciadas. Es un grupo extenso. Ya vamos a adentrarnos en eso. La vocal E puede ser muda a final de palabra. La vocal E puede ser muchas cosas en el francés. Una de esas particularidades es que a final de palabra muchas veces es muda. Sobre todo si no aparece con ninguna acentuación y ninguna grafía extra. Vamos a ver que por lo general es muda. Este fenómeno se combina con el encadenamiento y la liaison. Liaison es una palabra en francés, por eso lo leo así. Estos son dos fenómenos que vamos a ver más adelante y que combinados con los finales mudos le da al francés su parte de su sonido característico, ¿sí? Parte de lo que permite que entre franceses también se entiendan hablando francés, es resultado de esta combinación de fenómenos. Nosotros vamos a ir viéndolos de a poco. Hoy vamos a ver los finales de palabras mudos. Bien, empecemos con las consonantes mudas a final de palabra. Bien, tenemos dos grupos. Las consonantes D, G, P, S, T, X y Z son mudas a final de palabra. Y las consonantes F, L y R suenan a final de palabra. Ustedes me podrían decir, pero profesor, acá faltan muchas consonantes. Sí, es verdad, falta la M, la N, falta la J, faltan muchas consonantes. Pero bueno, lo que va a pasar es que muchas veces esas consonantes no van a aparecer a final de palabra o son totalmente irregulares. O sea, pueden aparecer a final de palabra, pero a veces se pronuncia y a veces no. Es difícil saber en qué grupo ubicarlas. Pero estas que tenemos acá listadas presentan cierta regularidad. Cierta regularidad. Hay excepciones. Pero por lo general, una palabra terminada con D, con G, con P, con N, S, con T, con X o con Z, sola, si la leemos descontextualizada, esa letra final no va a sonar. Y por lo general, las palabras terminadas con F, L o R, nuevamente sola, sin un contexto, no van a, sí van a sonar en este caso. F, L y R al final de palabra, por lo general suenan, salvo algunas excepciones. Bien, ¿qué son mnemotecnias? Mnemotecnias son ciertos truquitos que uno tiene para recordar cosas. En este caso son palabras que yo les he propuesto. Ustedes pueden crear sus propias mnemotecnias para acordarse cuáles son los grupitos de consonantes que suenan o que no suenan al final de palabra. La palabra flor quizás sea la más útil de todas, porque es para recordar el grupo más pequeño, que son las que suenan siempre al final de palabra, o las que suenan casi siempre. En flor tenemos F, L y R, y si nosotros vemos cuál es el grupito de las que suenan, es F, L y R. Es una buena técnica. El grupo de las que son mudas es bastante más extenso, por lo que las palabras para mnemotecnia son un poco más difíciles. Lucifer es una que nosotros vimos el año pasado, que para acordarse cuáles son las que suenan. Y en este caso también es para las que suenan.
Lo que tiene es que la C es bastante irregular, por eso este año un poco la puse en entredicho a Lucifer, que otros años me ha servido de memotecnia, pero como vamos a ver ahora en unos instantes, la C tiene su irregularidad. Si ustedes notan, no está en ninguno de los dos grupos que tenemos nombrados arriba. Pero bueno, Flor y Lucifer son buenas mnemotecnias para recordar las consonantes sonoras, las que suenan. Y esta palabra, que es bastante rebuscada, pegoteados, tiene varias de los grupos de las que son mudas. Ya dijimos, la D, la G, la P, la S, la T, la X y la Z no suenan al final de palabra. Bueno, falta la X y la Z en este grupo, en pegoteados. Pero bueno, anda a buscar una palabra que tenga X y Z y todas estas otras. Es difícil. Nada, estas son propuestas, no es que ustedes necesiten hacer esto para recordar, pero les puede servir. Bien, palabras con finales mudos. Acá tenemos ejemplos de lo que vimos recién. Estas son todas nuestras, o varias de nuestras consonantes que son mudas a final de palabras. Y ejemplos. Los leo. Va, écrivons, terminan con S ambas, pero no suena la S. Grand, fond, tienen D a final. Y como podemos ver, también tienen nasales. Por eso yo decía grand y fond. Estoy nasalizando, ahora estoy haciendo un sonido nasal, pero aplicando un poco lo que vimos recién, podemos decir grand y faux. Y sería correcto también, estoy haciendo una adaptación para el canto lírico. Pero como esto no es canto lírico, lo leo de manera eh, así de buenas a primeras, lo diría grand y fond. Finales con T, petit, minuit, aparece la U en minuit, que ustedes bien saben, es uno de nuestros sonidos más difícil de encontrar la amistad, ¿no? De recordarlo y de poder hacerlo. Finales con P mudos, beaucoup, chant, aparece de vuelta una nasal. Finales con G mudos, el long, sans. Finales con X mudos, heureux, P. Finales con Z, ne, ri. Y finales con C, blanc y bon. La C, como les he mencionado, es difícil saber de qué lado está porque tenemos muchas palabras con C que son mudas, que son de este grupo, pero como vamos a ver ahora, hay otro tanto que se pronuncian. Por lo general va a pasar que cuando tengamos una nasal, como en estos casos, antes de la C, blanc y bon, los dos tienen una nasal, esa C va a ser muda, pero cuando lo que hay antes de la C es una vocal pura, sí se pronuncia. Palabras con finales sonoros, palabras con consonantes sonoros al final de la misma, ¿no? Bueno, como habíamos visto, finales con F son sonoros, estos son solo ejemplos, chef, bref. Finales con L también son sonoros la mayoría de las veces, ciel, seul. Finales con R son sonoros también por lo general, or, venir, amour. Fíjense que estoy haciendo una R del francés hablado, pero nosotros en canto lírico, como lo vamos a ver más adelante, pero como también lo hemos visto en los encuentros sincrónicos, vamos a decir or, venir, amour, eh, ese sonido gutural de la R, muy característico del francés, también se va a desdibujar bastante en el canto lírico. El canto lírico tiene sus exigencias que nosotros ya estamos conociendo, ustedes están viendo en la carrera, y
Y bueno, el francés requiere muchas adaptaciones en ese sentido. Entonces vamos a decir or, venir, amour. Son finales con consonante sonora. Otros finales sonoros. Bien, acá vuelve a aparecer la C y como vemos la irregularidad, señorea. Lac, sec, bien, tiene la C final. Y donc, esto medio que contradice un poco lo que les dije antes, pero pasa que es más bien la irregularidad del idioma. Por lo general, cuando hay una nasal, la C no suena. En este caso tenemos una O nasal, ¿no? Don. Don sería si respetamos la regla, pero no, en este caso es donc. Donc. Si lo decimos en símbolos fonéticos es D o nasal y el sonido K, que se escribe como una K. Donc. Nosotros hacemos la adaptación del canto lírico, la nasalidad es donc. Se transforma bastante. Donc. La S por lo general no suena a final de palabra, pero hay excepciones. Fils, en este caso lo que no suena es la L. Bueno, parte de la irregularidad del francés. Fils es hijo, ustedes capaz ya conozcan la palabra. Hélas es una palabra muy especial, aparece, es muy poética, así que la van a encontrar en algunas obras. Boulez es un apellido, es un compositor, pero esto se va a aplicar en todos los apellidos terminados con EZ, que hay muchos, Gómez, Boulez y bueno, muchos más. La Z final en los apellidos sí se pronuncia, Boulez. Se pronuncia como una Z, que nosotros ya vimos en el trabajo práctico pasado, que es ese sonido de consonante sonora. Boulez. Bien, pero bueno, como les decía, esta última línea de otros finales sonoros son más bien irregularidades, ¿sí? Las irregularidades no es necesario que ustedes se centren en eso, sino en las regularidades, las que van a darse con las que le va a permitir anticipar. Las excepciones no permiten anticipar más que solo esas palabras. Ustedes saben ahora que lac, sec, donc, fils, hélas y boulez se pronuncia, pero no está en juego ninguna regla porque son casos excepcionales. Así que ustedes tienen que concentrarse en las reglas, ¿sí? Finales con F suenan, chef, bref, son solo ejemplos, pero ustedes ya saben que todos los finales con F suenan. Los finales con L, lo mismo, ciel y seul, son ejemplos solamente. Finales con R, van a sonar, excepto cuando el final es ER, como vemos acá abajo. Los finales en ER, hay muchas palabras que terminan en ER. Esto puede dar la idea de que la R final no va a sonar, pero en realidad la ER es una terminación de verbo que no está conjugado. Un verbo en infinitivo, no me salía la palabra. Los verbos en infinitivos del grupo más amplio se terminan en ER. Nosotros en español, si recordamos que vimos en la escuela, en la primaria, los verbos en infinitivo terminan en ar, y ir. Bueno, en francés el grupo más amplio termina en ER. Y se pronuncia como vemos, acá dice finales en ER, se pronuncia entre corchetes porque esa E en realidad es un símbolo fonético. Significa E. Los dos ejemplos es chanter y aller. Son dos verbos justamente en infinitivo. Algunas excepciones. Bueno, el francés tiene excepciones para todo. Lamento y decirles, pero es algo que nos vamos a encontrar casi en cada paso. Pero son pocas en realidad. Mer, fer, hier, super, hiver. Lo que tiene es que son pocas, pero hier significa ayer. Hiver significa invierno. En ese caso van a ser muy habituales. Mer, la primera,
es mar, así que puede llegar a aparecer también en las obras. Pero son excepciones. La mayoría de las palabras finalizadas en ER, la pronunciación de esa ER final va a ser solo E. Chanter, aller, eh, y muchísimas más, muchísimas. La verdad que es un grupo muy amplio. Marché, hay muchísimas. Nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir analizando textos y obras y bueno, y mucho texto. Y vamos a encontrarnos con muchas palabras terminadas en ER y lo que tenemos que saber es que se pronuncia E. Bien, otro caso de finales mudos son los E. Em, E y ES, bien. Acá vamos a tocar ligeramente un tema que vamos a ver más adelante, que es el tema de las E, y en especial de la E caduca. La E caduca es una E que tiene una sonoridad variable, ¿sí? Que puede llegar a ser muda como a tener un sonido parecido al de la E. Pero se diferencia de la E pura, de la E como vocal pura. Bien, lo que vamos a aprender hoy, o lo que hoy tenemos que saber, es que finales en E y en ES van a ser mudos, al igual que las consonantes que vimos recién. Es parte del fenómeno de caduca, ya lo dijimos, no se pronuncian los finales en E y ES, y sí se pronuncian los finales en E, ES y ES, pero bueno, lo que estamos viendo acá es que son, en estos casos, las tienen un acento, un tipo de acento. En el primer caso hay una E con acento agudo, en el segundo caso hay una E con acento grave y en el tercero una E con acento circunflexo. Estos son acentos que en el francés se dan, pero en el español no. Bien, vamos a adentrarnos de a poco. Hasta aquí la introducción. Bien, como vemos, eh, palabras con finales con E caduca. Bien, vamos a aprendernos la palabra de la expresión o el concepto de caduca para luego ampliarlo, ¿no? Pero lo que ahora vamos a saber es que la E caduca va a ser esta E que va a estar a final de palabra y que puede estar solo la E o la E con la S, ¿no? Miremos los ejemplos, finales con E o finales en E, ville, fatigue. Lo último que suena es la L en ville o la G en fatigue. Finales en ES, belle, nuevamente. Lo último que suena en es la M, o en belle, lo último que suena es la L, belle. Y abajo, finales con E puras. Eh, Nuevamente, ¿qué tenemos? Las excepciones que vimos hace un rato, ¿no? Cuando E final o ES final sí suena. Y tenemos brisé, trompé, succès, DC. La S de succès no suena. La S de DC tampoco suena. Pero, ¿por qué están acá? Porque no son casos de caducas, ¿no? Porque la E tiene una acentuación. Tenemos dos vocales con acento agudo y dos vocales con la E a final de palabra con acento grave. No son finales con E caduca. Eso es lo que quizás hoy sería interesante que podamos diferenciar la E caduca como esa E final o esa ES final y las E puras, que van a ser los casos que aunque la E esté al final de la palabra o la ES esté al final de la palabra, haya un acento gráfico, o sea, un acento escrito, tanto agudo como grave como circunflexo, que en este caso no puse ejemplo. En estos casos digo
que las E no son caducas, sino que son E puras. Es un sonido de vocal pura. E caduca versus E puras. Bueno, este cuadro nos va a servir de ejemplificación de lo que estamos viendo en esta última sección. Utilicé una palabra que tiene una misma raíz, en este caso es un verbo, con distintas terminaciones que nosotros podemos observar cómo se van dando los casos de E caduca y de E pura y los casos de E muda por la caduca y de ES muda por la E caduca. Muy bien. Vamos a observar caso por caso, ¿no? Bien, arriba tenemos en la primera columna M, se escribe A-I-M-E. Que tenemos al final una E caduca, es esa E, y que al ser caduca es muda, ¿no? Lo que sea caduca significa que va a ser muda cuando está a final de palabra. Abajo, en la última fila, nuevamente reconocemos fonemas y lo que simboliza es cómo se va a pronunciar, ¿no? Eso ya lo sabemos. E caduca, final, igual a E muda, pronunciación M. En la segunda columna nuevamente tenemos M, en este caso es E caduca final, o sea, el fenómeno es de E caduca, ¿no? Tenemos el fenómeno de caduca y la ES son mudas. Por lo tanto, la pronunciación es M, es la misma pronunciación. En los dos casos hay E caduca, digo, en la primera y en la segunda columna tenemos E caduca al final, y en el primer caso solo la E es muda y en el segundo caso la E y la S son mudas. Bien, tercera columna. M. Acá ya no tenemos E caduca. ¿Por qué? Porque hay un acento gráfico. Lo que hace es que esta E final sea una E pura, es una vocal pura, es una E, y es completamente sonora, por supuesto, porque es una E pura. Una E pura, que es una vocal pura. ¿Qué significa que es una vocal pura? Que no es ni caduca ni semivocal, sino que es una E en pleno sonido. Puede tener una nota, es un sonido que puede ser perfectamente cantado. Y abajo tenemos símbolos fonéticos nuevamente. M. Fijémonos que las dos E no son iguales. Esto nosotros vamos a adentrarnos en tema más adelante, pero podemos ir adelantando que la primera E es una E abierta y la segunda es una E cerrada. Por eso tiene símbolos diferentes. No es el tema de hoy, así que no es necesario que ustedes se centren en eso, pero ya vamos viendo qué otras temáticas vamos a ir abordando. Temáticas relacionadas con lo que estamos viendo ahora. Bien, cuarta columna, la pronunciación es igual a la de la tercera columna. Tenemos una E pura final. Esto lo sabemos porque tiene un acento gráfico escrito, un acento agudo. Al ser pura es sonora, inevitablemente. Pero lo que sí es muda es la S, porque como vimos hace muy poquito, la S final, a final de palabra, es muda por lo general. E-me, ¿sí? La pronunciación es igual al de la tercera columna. Y por último, muy interesante, esta palabra permite varias combinaciones. Tenemos nuevamente E pura final. Lo último que va a sonar es la E. ¿Por qué? Porque tiene acento, pero luego nosotros tenemos una E caduca igual. Esto va a tener ciertas consecuencias en el momento en que este tipo de palabras aparezcan en una partitura. Nosotros vamos a ver esto más adelante, pero este último caso
nos permite ver una épula final, que va a ser la que va a sonar, que está dada por esa E con acento gráfico, y luego una E caduca que va a ser completamente muda, más teniendo una épula antes, y esa S que también es muda. Eh, bueno, es un caso complejo, pero nosotros ya vamos viendo que esa ES final es muda. Hay una E caduca que puede tener sus implicancias, vamos a verlo más adelante, cuando abordemos plenamente las E caducas, el fenómeno de las E caducas, pero sí tenemos una E sonora final. ¿Por qué? Porque hay una E con acento. Y por último, como nos está sucediendo bastante seguido, vamos a tener excepciones, ¿sí? La excepción de los monosílabos. Los monosílabos son palabras que están compuestas por solamente una sílaba. En este caso nos interesan los monosílabos terminados en ES. Son muchos, es un grupo limitado, pero digamos que hay muchos casos. Sobre todo, bueno, hay artículos, pronombres demostrativos, posesivos, y es un grupito que deben ser cerca de 10 o 15, que tal vez esté exagerando, deben ser más cerca de 10, eh, que no van a cumplir las reglas que vimos recién. O sea que ese final no va a ser completamente mudo, eh, por una razón que puede llegar a ser bastante obvia, porque si la ES es muda, nos queda solamente una consonante y sería bastante difícil de pronunciar. Entonces, bueno, si bien no se respeta la regla de los de finales, la S sí va a ser muda. ¿Cómo, cómo vamos a pronunciar? Nos vamos a quedar con esa E y la vamos a pronunciar como una E abierta. Está bien que ustedes todavía no vieron cómo es el sonido de la E abierta, pero sí sabemos que es un sonido de E, es una vocal pura, no es una E caduca. Así que el sonido va a ser siempre de E. El cuadro este es similar al anterior, nomás que ahora con los monosílabos. Y vamos a ver una constante que es que la ES se pronuncia como una E. E, el primero es le, de, el segundo y así. Me, te, se. Interesante para señalar, nosotros que estamos trabajando con los símbolos fonéticos, en la quinta columna, si bien se escribe C con C, el símbolo fonético del sonido de la S es la S. Ya sea que lo escribamos, ya sea que el grafema sea una C o una S, el símbolo fonético es una S. Esto no es una especie de error, sino que la única manera de graficar con símbolos fonéticos ese sonido, el sonido de la S, es con una S. No tiene que cumplir las reglas gramaticales, de ortografía, en realidad. Los símbolos fonéticos, porque no es un lenguaje, ¿no? No tiene que cumplir esas reglas de un lenguaje, sino que es un alfabeto que solo representa sonidos. Entonces por eso sabemos que si nosotros vamos a hablar de los fonemas, que de la pronunciación de C, es una S y una E. Ahora sí, la grafía puede ser con C, con S y bueno, en ese caso solamente con esas dos. Muy bien. Bien, on a fini, a bientôt, hemos terminado, sí, sí, hasta pronto. Bien, fueron dos temas en realidad que trabajamos en este trabajo práctico que tiene su cierta complejidad, que no, bueno, que como siempre en esta materia son temas que no solo requieren un esfuerzo de pensamiento, sino que requieren su contraparte de práctica. Esto es algo que yo constantemente les digo.
no solo con comprenderlo de una manera intelectual se domina el tema, sino que como toda técnica requiere cierta práctica, cierta parte de praxis, eh, y es la única manera de poder incorporarlo. Así que los saludo, les recomiendo una vez más, como ustedes ya saben, y ya puedo ver que lo tienen bastante en cuenta, pero vuelvo a decirles, muchos de estos temas se puede profundizar o se pueden explicar de manera diversa, con otras palabras, con otros ejemplos. Para todo eso están los encuentros sincrónicos, que como ustedes bien saben no son encuentros obligatorios, pero sí son encuentros que les sirven a ustedes, o sea que están pensados para que estos temas, que en este formato no hay otra manera que abordarlos de una manera sintética, se puedan desplegar mucho más si es necesario y si ustedes están allí, digamos, dispuestos o con la duda o con la propuesta de parte de ustedes de seguir abordando temas, en este caso que vimos hoy, que vimos en este trabajo práctico de los finales mudos, de las vocales nasales, temas que vimos antes, de los otros sonidos del francés y muchos otros temas que también van surgiendo en esos encuentros. Así que una vez más les extiendo la invitación para que nos encontremos en el espacio sincrónico, sin dejar de lado o sin perder, sin sacar el foco de que estos trabajos serían los más importantes, que tienen carácter obligatorio y bueno, todo lo que ustedes saben. Bueno, sin más, me despido nuevamente, a bientôt, nos vemos pronto y saludos, nos encontramos en los espacios de comunicación y de encuentro sincrónico. Chao.